Hola chicos y chicas, en esta presentación vamos a realizar una revisión de la literatura actual sobre pie equino varo congénito. Bueno, primero vamos a definirlo. El pie equino varo congénito, o también conocido como pie sambo, es una deformidad congénita, es decir, que se presenta durante la gestación del bebé y que puede o no ser hereditaria y que está presente a la hora del nacimiento, que se caracteriza por ser un pie cabo con un retropié equinovaro y un antepié aducto. Es una de las deformidades ortopédicas infantiles más comunes. Fíjense, 1 de cada 1000 niños nacidos en todo el mundo lo padece. Esta deformidad se da entonces en el desarrollo fetal, alrededor del tercer mes de vida, de vida intrauterina, y ya habiendo dejado atrás la etapa embrionaria. La etiología se desconoce, pero sí se sabe que intervienen factores genéticos y extrínsecos, como pueden ser la posición dentro del útero, la posición que adoptó este bebé dentro del útero, que puede llevarlo a generar contracturas de los músculos posteriores e internos de la pierna y el pie. El peso de la herencia no es gran cosa, pero sí decir que si el padre tuvo pie equino varo congénito, hay una posibilidad del 3 al 4% de que los hijos también lo padezcan, y si ambos tuvieron pie equino varo congénito, alrededor del 15%. Es más común en niños, puede presentarse en uno o en ambos pies. Cuando se lo asocia con deformidades neuromusculares como la artrogrifosis y el mielomeningocele, que vimos el cuatrimestre anterior, se lo denomina pie sambo sindrómico. Fíjense que acá se ven bien las desviaciones de las que hablábamos en la definición, en la diapo anterior. Vemos cómo el antepié está aducto, cómo hay un cabo, ¿sí? Se nota bien el cabo, el retropié con equino varo. Bueno, entonces, veamos bien las desviaciones. Para empezar, en el plano sagital se ve el equino de tobillo. En el plano frontal va a haber un varo de retropié. En el plano transverso lo que hace esta articulación es irse a la inversión. Y este cabo que viene a acompañar a la deformidad en equino. De acuerdo con estos parámetros se pueden identificar 4 categorías de pies equinovaros congénitos, ¿sí? Que va a depender de la gravedad. El primer grado, que son los pies benignos; el segundo grado, que son los pies moderados; tercero y cuarto, severo y muy severo, y muy grave. El último, el muy grave, es el que llamamos pie sambo. Bueno, algunas características biomecánicas interesantes. Fíjense, el número 1, que esto ya está corregido, este pie equino varo congénito, ya está tratado, pero vemos una diferencia significativa en el tamaño de las pantorrillas. Acá se nota bien el pie en equino, ¿sí? Con la contractura de los gemelos, ¿sí? La tensión del tendón de Aquiles, el retropié en varo. Por aquí tenemos inversión del pie, ¿sí? Que era esta sumatoria de la aducción, el pie aducto, más la supinación, ¿sí? Más el varo de retropié, todo esto junto, ¿sí? Nos daba esta inversión del pie. El pie cabo también vemos cómo acompaña al pie equino. Las últimas dos, donde generalmente se encuentra el primer metatarso más flexionado, el hallux con más flexión plantar. Y fíjense, también en la última imagen, en la número 7, ya es un niño recuperado, que ya fue tratado por su pie equino varo congénito, que fue unilateral, ¿sí? Y el pie tratado es más
pequeño, ¿sí? que el otro. Así que hay una diferencia importante, ¿sí? de uno o varios números, ¿sí? Talles de calzado. Bueno, a ver, vamos entonces a ver qué dice la bibliografía respecto del tratamiento. Antiguamente el método quirúrgico era la primera línea de tratamiento para esta deformidad, donde se hacían importantes liberaciones tendinosas, ¿sí? Como vemos ahí que se están trabajando sobre el tendón del tibial anterior y del tendón de Aquiles. Pero fíjense, en la actualidad lo que se utiliza es el método Ponseti, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a empezar también definiéndola, ¿no? Es una técnica que consiste en la secuencia específica y organizada de manipulaciones del pie y que posteriormente se utilizan yesos seriados, ¿sí? Para poder sostener lo que fuimos ganando con esas manipulaciones. Yo acá lo que les dejo es una pequeña definición de yesos seriados por si no conocían esta técnica. Estos yesitos lo que nos van a ir permitiendo entonces es sostener un ROM, ¿sí? Es decir, yo logro elongar un músculo retraído, logro colocar a la articulación en un ángulo y este yesito lo que va a hacer es sostenerlo, es mantener esta posición, es estrictamente para esto, ¿sí? No solamente va a inmovilizar, sino que me va a mantener los grados ganados de ROM, ¿sí? Y vamos a describir más o menos de qué va esta técnica, ¿sí? Que debe implementarse lo antes posible. Ahora ya después lo vamos a ver también por qué. Y si se inicia pocos días después del nacimiento, entre los 7 y 10 días de recién nacido, se obtienen los mejores resultados. Y esto es lo que dice la bibliografía. Si se realiza en niños pequeños que aún no caminan, ¿sí? Es decir, en una etapa preambulatoria, sigue siendo muy efectivo este método. Y en aquellos casos donde se aplican niños que ya han adquirido la marcha, que caminan con esta deformación, e incluso aquellos que ya hayan pasado los 2 o 3 años de edad, los resultados siguen siendo satisfactorios, aunque la mayoría de las veces van a requerir de cirugías adicionales. Pero fíjense que este método, incluso sin implementarlo de manera temprana, tiene buenos resultados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a ir haciendo las manipulaciones, ¿sí? que van a ir de la mano de los traumatólogos. Quiero decir también esto que no lo había dicho, Ponseti era un traumatólogo español, ¿sí? quien definió esta técnica, y se van haciendo unas manipulaciones específicas y luego se pone un yeso. Ese yeso se va a dejar por una semana. Luego se saca, se va a poner otro yeso, ¿sí? Se saca, se hace una manipulación nueva, se pone otro yeso y así entre 3, 4 o 5 semanas, que por supuesto va a depender del grado de formación de ese pie, donde se va a corregir prácticamente toda la deformación. A veces, o la mayoría de las veces, para corregir el equino, para terminar de corregir el equino, o sea, es decir, la deformidad en este plano sagital, lo que vamos a necesitar es una tenotomía del Aquiles, ¿sí? Luego, por último, si se requiere esta intervención, se pone un yeso, un último yeso, 3 semanas y listo. Después ya se lo saca. En realidad yo digo y listo, se lo saca y buenísimo. No, lo que va a seguir después es la colocación y la indicación de unas botas ortopédicas que va a tener que usar hasta los 4 años de edad, ¿sí? Fíjense que en estos pasos que yo les fui poniendo tienen
bien indicado cómo se va a hacer, cómo van a utilizar este equipamiento, ¿sí? Fíjense que estas ortesis al principio la van a tener puesto 23 horas, es decir, todo el día, ¿sí? Y después solamente la van a tener puesto hasta a la noche, cuando duermen, entre 14 y 16 horas, es decir, a la noche solamente, y de día sin necesidad de tener esta ortesis o botas ortopédicas. Miren, si no tengo foto, vuelvo. Fíjense que son estas botitas de allá arriba, las celestes. Bueno, eso es lo que se hace luego de los yesos, que es la imagen que está abajo. Esto es lo que se utiliza. Vamos a seguir. Bueno, acá les dejo una de las manipulaciones, porque en realidad cada manipulación va a estar direccionada a corregir en realidad la deformidad entera, todo junto, ¿no? Pero bueno, es muy específica, no es tirar y nada más. De hecho, se intenta tocar lo menos posible el talón, si se define dónde está el astrágalo y se lleva a una dirección contraria. Tengo que llevar el pie a una eversión. Bien, tenemos un caso clínico. Yo les voy poniendo, fíjense que la bibliografía de dónde voy sacando cada cosa. Y acá lo que vemos es que es un bebé pequeño, ¿sí? Donde se hizo este tratamiento. Y fíjense, ¿no? En la A y en la B se nota bien que era un pie equinovaro congénito doble, ¿sí? En ambos pies. Uno tiene más compromiso que el otro, eso está claro. Incluso fíjense que uno tiene la característica común, ¿no? El izquierdo que con la punta hacia abajo, ¿sí? Uno podría ser un pie equino grado 2 y el otro ya es un pie sambo, ¿sí? Porque fíjense que tiene una inversión que hace que incluso la punta del pie se vaya para arriba. Ya es un pie grave. De todas maneras, cuando lo vemos en las imágenes de abajo, vemos que está perfectamente alineado. Bien, conclusiones, algunas conclusiones porque no hay más, ¿sí? No hay más. El método Ponseti es un método sencillo, es un método bien conocido, ¿sí? Y bueno, tiene muy buenos resultados. Podemos decir entonces que se convirtió, en el gold standard de tratamiento del pie sambo idiopático, debido a que tiene excelentísimos resultados y bajó muchísimo, es muy notable el descenso de la tasa de cirugías. Gracias a la consolidación de esta técnica, las cirugías han pasado de ser el tratamiento de primera línea a ser una opción secundaria con el objetivo de complementar la corrección que ya se logró con el tratamiento conservador, es decir, los yesos. Las recidivas, porque muchos chicos pueden hacer recidivas, pueden tratarse nuevamente con el método Ponseti y también tienen, ¿sí? Muy buena corrección o resolución. Nuestro trabajo, bueno, este es un diagnóstico que requiere de una intervención precoz, ¿sí? Esto no hay duda, así que el bebé va a ser pequeño cuando lleguen todas estas intervenciones. Nosotros, una vez que este niño haya terminado con los yesos seriados, lo que vamos a tener que hacer es un seguimiento de las etapas, ¿sí? Del tratamiento. Vamos a tener que facilitar las adquisiciones motoras del neurodesarrollo, como siempre, ¿no? Y cuando uno dice facilitar las etapas o adquisiciones motoras, habla también de pensar en qué debe estar pasando en ese pie y en esa extremidad inferior, qué habilidades motoras y qué músculos son necesarias para esas habilidades, y poder entonces reforzar esas cuestiones, ¿sí?
Y además lo que vamos a tener que hacer son las recomendaciones sobre el calzado, porque incluso fíjense que aquellos que hayan tenido pie equinovaro congénito unilateral van a tener una gran diferencia de tamaño. Así que vamos a tener que estar ahí al día aconsejando a los papás cómo calzar a estos niños. Así que bueno, ese va a ser básicamente nuestro trabajo dentro del equipo, que no es poco, es muy importante. Me pareció interesante terminar con esta imagen donde vemos qué pasa, cuál es la historia natural del pie equinovaro. En este caso es un pie zambo. ¿Cuál es la historia natural? Esta es una persona grande que está caminando de esta forma, que tiene unos pies zambos sin tratar, ¿sí? Y bueno, vemos lo que es la deformidad, no es posible ni siquiera calzarse. Y bueno, teniendo tan buenos resultados de este método, siendo tan económico y estando tan estudiado, es una lástima que esta persona haya llegado a la vida adulta de esta manera. La bibliografía, en este caso, puse estos, pero hay otros, hay muchísima información, traté de tomarla más actualizada, pero realmente hay muchos estudios sobre este tema. Les voy a dejar algo de estos materiales en el aula. Y bueno, acá les dejo, me pareció muy gráfico, qué pasa con el tratamiento. Todos estos chicos han sido tratados con el método Ponseti, fíjense lo que es, ¿no? Ningún problema, van a andar perfectos. Abajo de todo hay un niño más grandecito, ¿sí? Un niño de unos 5 o 6 años, ¿sí? Que ya se está acercando a tener la marcha de un adulto, que tiene un esqueleto ya también que se parece al del adulto. Y fíjense qué linda alineación que tienen esos pies. Bueno, muchas gracias.